Aquí estamos. Entonces voy a hacer md react UI. React UI. Ahora, ojo, yo tengo aquí un proceso y un servidor que ya está funcionando. En este caso, del primer ejemplo, tengo acá a el server JS, esto es el backend, esto es todo lo que estaba hecho del lado del usuario. Así que este proceso yo lo voy a dejar corriendo y va a quedar entonces escuchando peticiones en el puerto de GraphQL. ¿Ya? Y si recuerdan ese puerto de GraphQL, ustedes podían hacer test en el sector haciendo desde localhost 8090 GraphQL, me ponía query y uno se podía ingresar al sandbox. Y de acá cuando uno dice este query, que es el mismo que voy a hacer ahora, lo ejecuta, aparecen estos dos datos. Entonces yo voy a mostrar en una lista el e y el a, o sea, los emails. Bien, entonces este backend actualmente funciona, ¿ya? Y acá vamos a crear inmediatamente un proyecto que sería npx create-react-app. Vamos a llamar primer Apollo Client, ¿ya? Así que ahí va a estar funcionando Apollo Client. Ah, el tema de los nombres. Sí, eso es un tema. Voy a poner primer AC, ¿ya? Porque no admite las mayúsculas. Bien, ahí ya está haciendo la descarga de instalación. Ahí está ideal para la conexión. Ahora siempre se demoran los emojis. Son muchísimos. Bien, entonces yo lo que voy a hacer acá desde esta aplicación, voy a armar todo lo que correspondiente para que tengan un front con las herramientas adecuadas y desde ahí puedan trabajar con el Apollo Client. Ya queda poquito. Esa parte es como una más lentita. Listo. Ahora la instalación, va a decir un par de cosas y está listito. Ahora, para ahorrar código, yo voy a hacer lo siguiente. Desde aquí voy a hacer dir. Bien, voy a meterme a primera ACK. Dir. Ahí está. Entonces, desde aquí voy a hacer un yarn add y voy a agregar dos al tiro. @apollo /client y GraphQL. Este va a ser en el proyecto front, el proyecto React. Así que vamos a instalar estos dos paquetes de instalación. También si quieren tener disponible en conjunto con Apollo Client, eh, Bootstrap, el Bootstrap que ya está administrado por React, pueden instalar tres aplicaciones más y ya tendrían el Bootstrap instalado. Lo que pueden hacer, por ejemplo, yarn add, colocan Bootstrap, React-Bootstrap y colocan jQuery. Y con eso ya tienen armadito todo. Bien, un momento.
ahí terminó de instalar, entonces ya tenemos todo dispuesto. Vamos ahora a nuestro Visual Studio Code, vamos a agregar una carpeta. Esto ya lo hemos hecho hartas veces antes, así que, pero la mecánica te lleva un poco a aprenderlo. Luego tenemos el Explorer, vamos a cerrar esto, tenemos un nuevo terminal, ya tenemos todo listo. Ahora vamos a las partes donde se modifica. Desde aquí es donde uno puede explorar y traer estas cosas. En el index.js es donde nosotros tenemos que hacer la mayoría de nuestra modificación. ¿Ya? Acá vamos a agregar el primer paso que está detallado en el diagrama. Entonces es Apollo client, in memory cache, Apollo provider, GQL. Esto es from @Apollo client. Desde ahí entonces se arma este cuento. Lo siguiente es armar una constante, en este caso sería client, igual a new Apollo client, y hacemos la conexión con el GraphQL. Desde aquí declaramos un URI, que sería la URL, y colocamos el http localhost 2.8090/GraphQL, y luego de eso hacemos un caché, y esta parte es la maravillosa, que cuando uno coloca in memory caché, entonces tenemos un montón de cosas o hooks que nos van ayudando para el traspaso de data mientras se está llamando un query. Ya esto ya está previamente ya precargado y ayuda bastante. También pueden hacer, para probar si efectivamente esto está funcionando, colocan client.query y abre paréntesis, llaves, y acá podemos hacer nuestra promesa, que sería para poder probar si es que efectivamente está funcionando. Entonces, esto es GQL, tilde grave. Acuérdense que el tilde grave es que va de la parte superior izquierda a la inferior derecha. Luego de esto, acá podemos hacer nuestro query, get usuarios, luego hacemos get usuarios y luego ID, email y pass. Ahí tenemos todo el cuento. Y como es una promesa, puede tener dos vías, que sería la then y la er. Yo voy a ocupar solamente el caso bonito, que sería then. Vamos a colocar result y luego console.log, y así podemos ver el resultado que aparece ya en pantalla, ningún problema. La otra parte que hay que reemplazar es este strict mode por el Apollo Provider para que siempre esté conectado, o por lo menos esté con la referencia lista para que uno llegue y utilice a nuestro Apollo Server. Entonces desde acá vamos a hacer aquí el Apollo Provider, client es igual a llaves, esto recuerden que es JSX, client, y desde aquí colocamos Apollo Provider. Y aquí termina el tema de la modificación de esto. O sea, aquí ya tenemos preparado el entorno para que uno lo pueda utilizar dentro de la aplicación. Entonces voy a hacer una pequeña aplicación, voy a sacar las cosas que están de más, vamos a sacar un par de cosas, vamos a dejar solamente los divs y sacamos todo lo que esté adicional. Bien, nuestras cosas que tenemos que utilizar, o sea, por requisitos, tenemos que tener el import, React, React from React, eso tenemos que tenerlo listo. Y luego un import, llaves, use query, GQL y from Apollo client. De esa manera, entonces ya tenemos las primeras importaciones a utilizar. Después tiene que estar la query o mutación. Aquí es un query, si vamos a dejar en una constante, get usuarios, luego igual a GQL, tilde grave, y aquí colocamos el query. Acá query get usuarios, que igual que el dato de pruebas que fue previamente generado. Entonces aquí usuarios, luego ID, email y pass. Ahí tenemos ya nuestra query.
Ahora, esta parte de acá, yo creo que sería necesario para que mantengamos una práctica y no quede tan desordenado. Yo voy a colocar acá en un folder, vamos a colocar components. Desde aquí voy a colocar simplemente un nuevo archivo que le voy a llamar lista.js para este ejemplo, pero para que se note que tenemos acá un componente distinto que lo podemos importar. O sea, aquí vamos a hacer import React from React, ¿ya? Y vamos a hacer un componente que sea solamente para poder eh, llegar y obtener estas datas, ¿ya? Eso lo voy a dejar ahí macerando porque lo voy a utilizar en el momento adecuado, ¿ya? Primero lo voy a generar en la aplicación para que vean el efecto. Luego acá una función mostrar usuarios y esa función con los tres elementos que son bastante cómodos, que es de carga, error y data, donde podemos manejar en el momento en que se esté haciendo esta query, manejar algunos estados para que el usuario visualice que está en una carga previa o en un error. Colocamos if está cargando, entonces vamos a retornar un pequeño párrafo, lo podemos hacer simplemente así, y cargando. Lo pueden hacer porque es solamente un elemento el que se tiene que hacer. Lo pueden hacer con los paréntesis perfectamente o sin paréntesis. Pero si son varios párrafos o varios códigos los que tienen que armar, ármenlo entre paréntesis, ¿ya? Eso va a depender de la naturaleza del retorno. Entonces acá yo voy a colocar ambos, error, punto y coma. Desde aquí entonces ya tenemos manejado el tema de la carga y el error. Ahora hay que transformar la data. Entonces para transformar, vamos a hacer un return y acuérdense lo siguiente. Acá, dentro de nuestro sandbox, nosotros tenemos una salida. En este sandbox, la forma que tiene esto, o sea, es un JSON que tiene acá una data y get usuarios. Entonces tenemos que primero punto data, accedemos a esta parte, luego punto get usuarios, accedemos a este lugar, y esto es un arreglo. Y como es un arreglo, se puede mapear. Entonces ahí es la magia de este cuento. Entonces voy a colocar acá return data.getUsuarios.map. Y eso es totalmente posible, dado que ya tenemos aquí la data. Ahora, dado que nosotros podemos generar una forma con los objetos, de componer los objetos, al igual que como uno tiene esta variable de acá, uno puede decir, bueno, tengo uno, dos, tres datos que tiene la salida. Las funciones flechas me permiten extraer esos datos uno a uno, para que vean cómo se hace. Paréntesis, llaves, ID, email, pass. De esa forma, entonces uno ya tiene en cada variable, tiene ya separado todo el cuento. Entonces acá abre paréntesis, función flecha, y viene el código que es del retorno. Entonces voy a colocar acá el li. Vamos a decir que la llave de este li es simplemente el ID, y vamos a decir que tiene de salida de ver es el email. Y de esa manera, entonces, ya tenemos el mapeo de la llamada que sería este de useQuery, que hizo este get usuario, que es similar y análogo a esto que estamos viendo acá, que es que uno llegue, haga la query y retorne un resultado. Entonces, este JSON que está acá se fue a esta variable que es data, y nosotros data accedimos a los atributos de data, que es el get usuario, y ese get usuario contiene dentro de ese atributo un arreglo. Y como tiene ese arreglo, uno puede llegar y hacerle un map. Y ese map va a hacer un recorrido por cada uno de los elementos, lo va a transformar en cada una de estas listas. Ahora, esta lista tiene ahí un elemento que faltaría para que se completara en un elemento de lista concreto, ¿ah?
O sea, uno tendría que colocarlo en una UL para que se vea como tal, ¿ya? Y nosotros lo vamos a acomodar. Entonces, ahora, en esta app, voy a colocar este div en vez de un div solito, vamos a colocar en un UL, y dentro de ese UL vamos a decir que diga mostrar usuarios. Y de esa manera, entonces, en esta lista no ordenada, va a generar estos li, y esos li se van a reemplazar en esta aplicación. Y todo esto está conectado. O sea, ustedes tienen el front, lo conectan con GraphQL y se logra el resultado. Vamos a ver esto en la práctica. Veamos el npm start y veamos si esto es cierto. ¿Ya? Recuerden que esto fue creado desde cero, no había ningún componente más, instalamos todo, así que a visualizarlo. Ahí está cargando el servidor. Bien, ahí terminó de compilar y si ustedes se fijan, el resultado es efectivamente los dos correos que contenían, y eso lo podemos comprobar con nuestro sandbox, que efectivamente los datos de los correos eran se@e.com y a@a.com, y esto a su vez estaba en un Apollo Client y estaba en un MongoDB. Bien, así que también nosotros podemos hacer el ejercicio de ir a buscar esto al Atlas MongoDB y nos vamos a percatar aquí para ver esta misma data que estaba en esta base de datos no relacional, donde encontramos que efectivamente los usuarios eran esos datos. Y aquí se cumple este criterio de que efectivamente lo que está jugando acá es esta llamada. O sea, estamos haciendo desde una web app con Apollo Client GraphQL, llamamos a un query que es getUsuarios, getUsuarios en el backend lo resolvió con un resolver, valga la redundancia, GraphQL Apollo Server Express, se fue a MongoDB, de MongoDB trajo ese JSON, ese arreglo de JSON, lo pegó en el backend, en el data getUsuarios, y luego se desempaquetó en el frontend. Bien.